Tengo el placer de compartir la mesa, inaugurar la mesa dialogando con la violencia a las personas que fueron, entre comillas, culpables de que yo formara parte de esta asociación para prevenir y para tratar la violencia. Dos personas a las que tengo mucho aprecio por el esfuerzo vital que han hecho por movilizar a personas en un problema de extrema gravedad, que es la violencia en sus diferentes vertientes. María Vega y Miguel Ángel Gil. Bueno, gracias por acercaros hasta aquí. Gracias a ti por invitarnos. Gracias por compartir contigo. Queríamos pues, llegar a la población, contar un poco la historia de una asociación poco conocida, bueno, pero con un objeto como muy deseable, ¿no? Que es la no violencia, ¿no? En algo que asusta, que es como la bestia negra de la que no se quiere hablar. Cómo surge la idea de Amikeco. ¿Por qué y para qué? Al principio fue, Amikeco significa amistad. Y al principio fue creación de grupos de amigos. A mí me lo propuso Miguel Ángel y me pareció una idea pues un poco pues muy rara, porque yo dije, en Bilbao todo el mundo tiene amigos. Yo soy de tener pocos amigos, seguro que todo el mundo tiene más amigos que yo. Y lo sorprendente fue que en 3 meses llamaron 200 personas. No teníamos medios. ¿De cuándo hablamos? 1989 puede ser, 90. Entonces allí hubo grupos de lo más variado, de hombres, de mujeres, de todas las edades, grupos de amistad. Después fue resolución pacífica de conflictos, ¿no? ¿Qué se puede hacer cuando no se puede hablar? Hay momentos en que no se puede hablar o no se sabe qué decir o se tiene miedo de dañar. Y luego ahí ya hubo una mujer que en esos grupos en Vitoria me dijo, María, tienes que hablar de lo que no se habla, que es la violencia en la familia. ¿No te parecía, María, que estamos hablando hace más de 2 décadas, que ibas contracorriente, como intentar trabajar con los maltratadores, estamos hablando? Entonces, que estaba en el grupo de las mujeres y que el grupo de las mujeres iba a entender que yo estuviese en eso. Eso ha sido difícil. Pero yo no me he perdido en eso. Y mi idea era hablar con ese hombre, con ese, con el otro, con aquel, con este, con todo el que quisiese venir. Claro, luego al ser condenados resulta más fácil, porque venían involuntariamente, pero venían. Pero al principio empezamos con los voluntarios, con todos. Repito, con el mayor respeto y aprecio. Yo siempre me he sentido respetada y apreciada por todos y cada uno de ellos. Como dos personas como vosotras, en aquellos tiempos donde, pues bueno, aún no había salido en vigor la Ley de Violencia de Género del año 2004, os animáis a iniciar algo que casi no existía, que es ese trabajo con las personas agresoras. Para mí, en el momento en que empezamos a trabajar sobre la violencia, antes empezamos sobre los conflictos. Porque realmente un poco mi visión era en aquel momento que bueno, pues las personas, los seres humanos, pues vivimos en interdependencia, en una comunidad, en una sociedad, en grupos, y que ese vivir en interdependencia, pues efectivamente da lugar a conflictos. Eso es lo más natural del mundo, que personas que conviven en distintas facetas o grupos, pues que efectivamente haya cosas que les resulta difícil acordar y de ahí surge el conflicto. Entonces yo lo que veía en aquel momento es que los conflictos, pues bueno, pues muchas veces no se acababan de resolver y un poco se predicaba la idea, pues bueno, los conflictos con el diálogo se arregla todo, pero también se observaba que a veces el diálogo no es posible. Entonces, de esa reflexión sobre los conflictos, dijimos, pues bueno, pues el conflicto es algo natural en la vida, pues deberíamos ser capaces de desarrollarlos y trabajarlos de una forma más natural, de tal manera que el conflicto, pues lo que muchas veces queremos decir, que en lugar de ser
un peligro, algo, una amenaza, pues sea una oportunidad de hacer las cosas mejor, porque si combinamos lo que yo tengo con lo que tú tienes, pues podemos construir algo mejor. Y bajo esa idea fue bajo lo que se forma Mikiko fundamentalmente. Y bueno, del conflicto, pues claro, el conflicto pues muy fácilmente una de sus evoluciones es hacia la violencia. Y por tanto, pues una parte muy importante de tratar el conflicto es evitar que el conflicto escale hacia unas posiciones de violencia. De esa visión del conflicto, pues uno de los entornos donde más fácilmente surge el conflicto es en el entorno familiar. Y luego, pues en el entorno familiar, que luego pues se ha conceptualizado y se ha llegado a la definición de la violencia de género, también dentro del contexto familiar y por cuestiones de desacuerdo y de colisión entre el ser hombre y el ser mujer, que cada uno pues efectivamente pues atiende a lo que ha aprendido en su familia de origen, ha aprendido ciertas costumbres, ciertas expectativas que no siempre es fácil armonizar. Como de algo que aparentemente de fuera parece que es una idea bastante complicada, un proyecto complicado de generar, ¿qué apoyos, qué inspiración encontráis para en aquella época? Bueno, tuvimos el regalo de una buena compañía de alguien, de Luis de Nicolás Martínez. Fue maestro nuestro y una persona con la que sintonizamos mucho. De hecho, Luis de Nicolás fue socio fundador de Amígico en su origen y estuvo desde las ideas estas precursoras en los grupos de amigos y demás. Y el límite, generalmente, era el del daño al otro. Yo pienso que el límite es el del daño al otro y el daño a ti mismo. Por eso hay que desistir de la violencia. Lo pregunto porque trabajar con la violencia, para quienes ya llevamos un tiempo, desgasta, es desgastante, ¿no? Y es llamativo que iniciar algo todavía como que tiene un coste extraordinario, ¿no? Y entendemos, igual por lo que nos explicáis, que no había muchas personas, pero es que había algunas que dieron también apoyo, formación, y luego también, por lo que he leído en el primer proyecto, os inspirabais en otros programas a nivel internacional que se estaban desarrollando, ¿no? Busqué y encontré un proyecto en Estados Unidos, creo que no sé si es en la cárcel de Minnesota, que llevó a cabo Gilligan, que patrocinó y donó, puso el dinero para que se llevase a cabo una mujer que era la madre de una víctima, de una mujer creo que habían asesinado, y que Gilligan se llamaba Man Alive. Qué nombre tan bonito, hombre vive. Ya se me pone hasta la carne de gallina cuando lo recuerdo. Entonces trabajaba con presos que estaban condenados a cadena perpetua, que es decir, que no iban a salir, sabían que no iban a salir. Y entonces se dio cuenta que lo que más era común a ellos es la necesidad de ser respetados, que lo que más les disparaba, y tenían como una palabra corta para decir, respétame, porque tengo derecho a ser respetado. Y ese es el principio. Es algo que habéis mencionado que creo que es característico de vosotros como personas, el respeto. Yo creo que el respeto lo habéis llevado a vuestro proyecto, ¿no? El proyecto de Amíqueco, ¿no? El respeto a las personas, independientemente de su sexo, de género, condición. Sí, claro. Que no es fácil, ¿no? En un mundo donde a veces quedamos muy etiquetados, ¿no? Por ser hombres, por ser mujeres, por ser ancianos, por ser de un color de piel y demás. De todo esto vamos a seguir hablando, porque vosotros nos dais pie a que cuestionemos muchas cosas. Muchas gracias, María, y muchas gracias, Miguel Ángel. Un placer.